Ok, entonces, dale, partamos con la primera presentación sobre tensores. Ya, ¿Se ve bien ahí? Completa sí, la pantalla. sí, perfecto. Sí, ¿Se escucha bien? sí hay Sí, ok, no, sí, se escucha escucha bien. bien. Sí, Una sí, aspiradora, sí, algo ya. así, pero sí. Ok. Sí, parece que alguien está cortando el pasto, no sé. Ah, ok, no hay Ya, problema. ya, gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Esperando que tengan una agradable mañana, hoy día con nuestro equipo vamos a abordar el tema de tensores. Nuestro equipo se conforma por tres integrantes, yo presente, Graciela Jure, Débora Vázquez y Guillermo Retamares. Para comenzar vamos a introducir el tema. Tenemos que muchos fenómenos físicos se representan matemáticamente mediante tensores. Un tensor básicamente es una matriz multidimensional la cual nos permite hacer descripciones físicas sin requerir específicamente de un sistema de coordenadas. El orden de un tensor es bastante importante y este se representa como el número de la dimensión, también conocido como las direcciones o modos. Vamos a ver distintos puntos a través de esta presentación. Vamos a responder distintas preguntas, tales como dónde los podemos encontrar los tensores, cómo los podemos clasificar, qué aplicaciones tenemos y para finalizar veremos algunos ejemplos. Primero comenzaremos viendo en qué contextos podemos encontrar los tensores. Tenemos algunas definiciones en distintos contextos. La forma usual de definir un tensor en la física es de objetos cuyos componentes se transforman bajo cambios de coordenadas según ciertas reglas, introduciendo la idea de transformaciones covariantes o contravariantes. En cambio, en la matemática tenemos dos definiciones posibles. La de tensores como aplicaciones multilineales, que nos obliga a usar el dual de un espacio vectorial, y la que se usa una operación definida axiomáticamente llamada producto tensorial de espacios vectoriales. En ambos casos implica definir ciertos espacios vectoriales definidos a partir de un espacio vectorial dado. Ya, ahora vamos a ver un poco cómo es la clasificación de estos tensores. Entonces vamos a ver tres. Ya, tenemos tres clasificaciones. El primero es el tensor de orden cero, que son aquellos denominados como escalar, que poseen una magnitud pero no poseen ni dirección ni sentido. Estos también pueden ser funciones del espacio y del tiempo, y constantes como no constantes. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, la densidad o la temperatura. Por ejemplo, la temperatura en un principio puede ser, digamos, 5 grados, y luego puede ser 20 grados, pero nosotros vamos a seguir teniendo una magnitud. Y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos llenando una piscina, podemos definir cómo se está llenando esta piscina. Y entonces el volumen de esta piscina, el volumen de agua que va a tener, va a ser en función del tiempo, y ese va a seguir siendo una magnitud y no va a poseer dirección ni sentido. Luego tenemos los tensores de orden 1, que son mayormente conocidos como los vectores, que es una cantidad que posee magnitud, dirección y sentido. Algunos ejemplos de estos son la velocidad, la aceleración, la fuerza. Aquí mi compañera al principio comentó los vectores, o sea, con la definición de contravariantes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo tengo un vector que está en metros, por ejemplo, el vector 3,3,12, que está definiendo la posición de un objeto, y yo ahora lo quiero definir en centímetros. Mi nuevo vector va a ser 300,300,1200. Entonces, la base va a disminuir, o sea, voy a pasar de metros a centímetros, pero nuestro vector en sí va a aumentar sus componentes, que es un ejemplo de contravariante, como que crece uno y disminuye el otro. Luego tenemos los tensores de orden 2 o superior, que son cantidades que tienen magnitud y dos direcciones, y se representan como matrices. Y dentro de la física podemos encontrar, por ejemplo, al describir momentos angulares de partículas o su inercia, y también dentro de la conductividad eléctrica de los cristales. Ahora vamos a ver los tensores como una aplicación multilineal, ya como muy abierto en el tema. Dado un espacio vectorial V de dimensión n sobre un cuerpo K, un tensor es una aplicación multilineal, es decir,
una aplicación lineal en cada uno de sus argumentos de la forma. Por ejemplo, acá tenemos T igual al producto, o sea, al producto de espacios duales de B por el espacio B que va hacia acá. De este modo, un tensor T asocia cada R con un W1 hasta WR perteneciente al espacio dual y cada C con un B1 hasta un BS perteneciente al espacio. Y teniendo así un escalar T como la aplicación lineal. Se le denomina a esto tipo del tensor al par R,S. A continuación, veremos lo que es el producto tensorial de espacios vectoriales. El producto tensorial es básicamente una construcción abstracta que es importante en muchas aplicaciones. Nos gustaría definir un producto de vectores, producto tensorial de U por B, tal que cumpla la bilinealidad. ¿Qué es la bilinealidad? Respecto a qué es esto, es una función que básicamente asocia un escalar a cada par de vectores, tal que es lineal en cada uno de ellos, así como se puede ver en lo que tenemos acá, en la presentación. Y de la misma forma, para el segundo vector, como había dicho, bilinealmente. Resulta que es imposible definir un producto no trivial de vectores en un espacio vectorial general, dado que el resultado es nuevamente un vector dentro del mismo espacio. Ahora, ¿cuál es la solución? Es definir un producto de vectores para que el objeto resultante del producto tensorial entre U y V no sea un vector del espacio V, pero sí un elemento de otro espacio. Y este espacio se construye en base a la siguiente definición. Supongamos que V y W son dos espacios vectoriales sobre el cuerpo K. Entonces, se define un nuevo espacio vectorial, llamado el producto tensorial de V y W, el cual se denota por la siguiente notación que ya habíamos visto anteriormente. Este es el espacio de expresiones de la forma V sub 1, W sub 1, el producto tensorial, hasta V sub n, ¿cierto? Y W sub n también, donde cada V sub i pertenece al espacio V y W sub i pertenece al espacio W. Tenemos que las siguientes expresiones son equivalentes. Estas tres expresiones vienen de lo que es la bilinealidad del producto tensorial. Entonces, esto se cumple para todo VW, V sub 1, V sub 2, W sub 1 y W sub 2, y para cualquier constante que tengamos aquí. La expresión W, producto tensorial W por V, que es la definición de un elemento del espacio, ¿cierto?, que habíamos visto, se llama producto tensorial de los vectores V y W. En el espacio producto tensorial del espacio V, ¿cierto?, por el espacio W. Las operaciones de suma, multiplicación y los escalares se definen de forma natural, como veremos más adelante, y elementos del espacio del producto tensorial se llaman tensores, y de ahí es de donde surge todo eso. Un momento, puedo decir una cosa, enfatizar una cosa, es que ¿Sí? a veces una cosa que cuando uno tiene producto tensorial se le pasa la primera vez que lo mira, es que son los elementos que son suma de estos productos, ¿ya? Entonces uno primero define un producto y después de varios vectores puedo tomar sumas de productos. Y excepto los casos más básicos, no es lo mismo que pensar que son solamente el producto de un V y de un W, sino que son sumas de más productos que te dan más elementos no reexpresables por linealidad como simplemente un producto, ¿ya? Eso quería decir. Entonces, como que hay un poco más, cuando uno le hace sumas de estos productos sencillos, que se llaman productos simples o tensores simples, obtiene en general más cosas que simplemente tomar un solo producto, ¿ya? Quería enfatizar eso porque a veces uno no lo imagina la primera vez que lo mira, ¿ya? Gracias, profe.
por la explicación. Ahora vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos facilitos sobre lo que habló antes Graciela. Sea U y V perteneciente al espacio V de dimensión 3, cuando tenemos vectores, esto también se conoce como producto externo y se realiza de la siguiente forma. El producto tensorial entre V por U va a ser lo mismo que multiplicar el vector V por el vector U transpuesto. Y eso va a quedar al final en una matriz de 3 por 3, ya como se ve acá en la imagen. Ahora, si tomamos dos matrices, A como B, perteneciente al espacio de las matrices de 2 por 2, cuando tenemos el producto tensorial de dos matrices, también se conoce como producto de Kronecker, y se realiza de la siguiente manera. Ya, sea A igual a la matriz 1, 2, 3, 0, y B igual a la matriz 2, 1, 0, 4. El producto tensorial entre ambas matrices va a ser lo mismo que multiplicar el componente, la entrada 1, 1 de la matriz A por la entrada 1, 2, o sea, 1, 1 de la matriz 2, y esa nos va a dar la primera entrada de nuestra nueva matriz. Luego multiplicar la primera entrada, la entrada 1, 1 por la entrada 1, 2 de la segunda matriz, nos va a dar el componente, o sea, la entrada 1, 2 de nuestra segunda matriz. Luego, la entrada 1, 2 por la entrada 1, 1 nos va a dar la entrada 1, 3 de nuestra siguiente matriz. Y así sucesivamente. Entonces, lo podemos ver que nos va a dar una matriz resultante de, o sea, de 4 por 4. ¿Ya? Eso es lo que explicaba Graciela, que no nos quedan dentro del como el mismo espacio de matrices, sino que aumenta el espacio. Ahora vamos a ver las propiedades de los tensores. Para operaciones con los tensores tenemos lo mismo. La suma para dos tensores del mismo orden es cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sumo dos vectores, me va a quedar un vector. Si sumo dos matrices, me va a quedar una matriz. La multiplicación por un escalar también es cerrado. Es decir, la multiplicación de un escalar distinto de 0 nos da un tensor de igual orden. Por ejemplo, multiplicar 3 por una matriz de 2 por 2. Nos queda una matriz del mismo orden. Lo que es el producto escalar de un tensor de segundo orden y uno de primer orden nos resulta un tensor de primer orden. Este es multiplicar una matriz por un vector. Y el producto escalar entre dos tensores de segundo orden resulta un tensor de segundo orden. Ahora vamos a ver la representación de los componentes en un tensor de segundo orden. Dado un tensor de segundo orden, T es representado en la base cartesiana como T igual a TIJ por el producto tensorial de los canónicos. Como vimos anteriormente, por eso vimos antes lo que era el producto tensorial, cuando yo tengo el producto tensorial de dos vectores me iba a dar una matriz. En este caso, como estamos trabajando en la base cartesiana, nos va a dar una matriz de 3 por 3. Tomando el componente E1, producto tensorial con EJ, nos va a quedar una matriz que va a tener entrada en IJ, o sea, el 1 en el IJ. ¿Sí? Vamos a tener la suma que se muestra abajo, que son puras multiplicaciones entre las bases cartesianas de los vectores y multiplicada por cada t. ¿Sí? Perdón que interrumpo. Quería mencionar que acá hay como esta convención que nosotros no hemos ocupado, que cuando en la primera fórmula de la lámina, cuando aparece T y J e I e J, eso se subentiende que hay sumas sobre todos los índices repetidos, ¿ya? Es una convención que se dice a veces convención de Einstein para simplificar, en vez de escribir toda la suma que está más abajo con 9 términos, en ese caso, uno escribe T y J e I e J, y cada vez que hay un índice repetido, por ejemplo, II o JJ, se subentiende que uno tiene la suma sobre todos los valores de ese índice, ¿ya? Y entonces la expresión arriba es como una abreviación de lo de más abajo. Por otro lado, acá cuando hay más abajo hay
t.e capa, acá no hay un índice repetido, así que sobre capa uno no imagina sumar sobre solo los que se repiten 2 veces, ¿ya? Eso quería mencionar, porque para comprender las fórmulas, ya que uno tiene subentendido suma sobre los índices repetidos. Ok, ya. Ya, y ahí mismo, como dijo el profe, tenemos la producción sobre la base EK, y tenemos lo de abajo. Y ahí eso lo podemos repetir para K1, K2 y K3, teniendo la imagen que está más abajo, ¿cierto? Ahora, como les explicaba anteriormente, cada multiplicación, o sea, cada producto tensorial me iba a dar una matriz, y multiplicada por cada componente me iba a dar una matriz de 3×3. Acá abajo tenemos como la matriz final. Y también podemos decir que denotamos el vector tensor al tensor resultante de la proyección de un tensor de segundo orden sobre una dirección. Y la representación de 3 vectores de tensores en una base cartesiana se muestra como la imagen que está más abajo, la del cubo con los vectores como saliendo. Entonces, en física en particular, los tensores son de mucha importancia, porque ustedes saben que en física todo es relativo, de donde uno se para, de donde uno mira, puede cambiar como el sistema de referencia, pero al final el valor igual tiene que ser como el mismo. O sea, el sistema de referencia cambia, pero el resultado no tiene por qué como variar. Entonces lo que hacen los tensores es, de cierta forma, hacer un espacio invariante sobre esto. Y dejando de lado las rotaciones y todo eso, como de cierta forma unifica un espacio para nosotros poder trabajar en torno a la física. Entonces, como eso es el plus que tienen los tensores dentro de la física. Acá también tenemos el producto vectorial entre un tensor de segundo orden y uno de primer orden. Este resulta un tensor de segundo orden. Ya, ahí está representado el producto tensorial y tenemos la matriz multiplicada por cada componente y por el vector canónico. Ahora podemos ver un ejemplo. Tenemos la siguiente relación. Un momento, porque hay que explicar que acá el símbolo epsilon, L, J, kappa, ¿ya? Acá de nuevo hay la suma sobre todos los índices repetidos, ¿ya? Así que acá Sí. Uno se imagina una suma sobre L, sobre J, sobre kappa, y lo único que no... lo único que no está sumado es el I, ¿ya? Entonces, el I, digamos que el resultado de esto es un vector cuya componente I es lo único que no queda sumado, así que tiene componente que varía I. Y acá epsilon, L, J, kappa, esto es como, es un símbolo que puede ser 0, 1 y menos 1, dependiendo de cuánto de esto, el orden de estos índices L, J, kappa, ¿ya? Y uno lo puede definir para que se convierta en lo que uno tenía como producto vector usual en el caso de R3, ¿ya? Pero acá había que decir que como que este símbolo epsilon LJ kappa es algo que puede definir este producto vectorial que ustedes no mencionan, ¿no? Quizás para no complicar demasiado, pero sería algo, o sea, es algo específico que se llama este tensor, símbolo antisimétrico que generaliza lo que era la delta de Kronecker, ahora este es con 3 índices en vez que solo 2. Delta que era 0 si los índices son iguales y 1 si son distintos, esto tiene valores 0, 1 y menos 1, dependiendo de la permutación de estos índices. ¿Ya? Eso quería decir. ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Ahora podemos ver como un ejemplo, donde tenemos la relación de A por B por C, va a ser igual a A.C por B menos A.B por C. Como lo vimos anteriormente, el producto vectorial se puede escribir como un producto tensorial. Entonces vamos a tomar la componente J y vamos sobre esa componente trabajar. Y eso nos va a decir, de cierta forma, que A.C
por B menos A punto B por C va a ser finalmente igual a B producto tensorial con C menos C producto tensorial por B, y todo eso multiplicado por el vector A en la componente J. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver un poquito otras operaciones sobre los tensores. Vamos a partir con la transpuesta, que ya sea un tensor de segundo orden llamado A, o sea, nuestro tensor de segundo orden es A, representado de la forma A sub ij por el vector canónico I, producto tensorial con el vector canónico J. La transpuesta de este tensor lo vamos a definir como aparece ahí, que es A transpuesta es igual a sub Ji por el E sub I, producto tensorial por E sub J, o también lo podemos definir como el A sub I sub J por el E sub J, producto tensorial por E sub I. Bueno, si A sub I y J son las componentes de A, o sea, cuando nosotros definimos A, lo definimos como una matriz. Entonces, cuando definimos los tensores de segundo orden, las componentes de la transpuesta serán A transpuesta de I sub, o sea, sub IJ es igual a sub IJ. Y entonces, finalmente, tenemos que si A es igual a el producto tensorial entre U y B, la transpuesta de A será el producto tensorial entre B y U. Aquí también tenemos otras propiedades que también hemos visto, que es, por ejemplo, que la transpuesta de la transpuesta es el mismo vector, o el mismo tensor en este caso. Sí, una cosa, perdón, ¿Sí? porque al comienzo no había comprendido bien, pero acá de nuevo cuando escribo A traspuesto, esto es, uno tiene una suma sobre IJ subentendida, ¿ya? Sobre los índices repetidos, que son I se repite y J se repite. Acá imagínense una suma sobre I y sobre J, ¿ya? Entonces A traspuesto es toda una suma y el producto, si se imaginan como una matriz, el producto tensor EI-EJ corresponde en esta matriz que estoy componiendo para representar los tensores de segundo orden, es la entrada IJ, ¿ya? Entonces, poner este producto en paréntesis es como decir, esto me indica de mirar en la posición IJ de mi tabla que estoy creando, ¿ya? Entonces, los tensores ayudan para, desde vectores, crear tablas y desde tablas crear otras tablas más generales, así siguiendo. Eso. Entonces acá hay sumas donde aparecen los índices repetidos, siempre imaginen sumas. Ahora para lo que lo ven la primera vez es como un ejercicio mental, pero eso. Muchas gracias. Y entonces por eso digo, por eso es la suma sobre, cuando hago la suma sobre IJ de AIJ por EI tensor EJ, es lo mismo que la suma sobre IJ de AIJ EJ tensor EI. Eso porque simplemente se traduce en las sumas que corresponden en reparametrizar los elementos de la suma con otros índices, ¿ya? Por eso son iguales. Porque eso ya. Ya. Muchas gracias, profe. Entonces, aquí, como iba diciendo, también tenemos que, por ejemplo, la transpuesta de la transpuesta del tensor es el mismo tensor, nuevamente. También tenemos que, por ejemplo, si tenemos un escalar por un tensor B más el tensor A, todo esto le sacamos la transpuesta, va a ser lo mismo que el escalar por la transpuesta de B más la transpuesta de A. Y si tenemos, por ejemplo, A por B con A y B tensores, la transpuesta de esa multiplicación va a ser la misma que B transpuesta por A transpuesta. Ya, ahora tenemos que la simetría. Bueno, la simetría nos dice, un tensor de segundo orden A es simétrico si el tensor es igual a su transpuesta. Aquí voy a aprovechar de rayar un poquito sobre la diapositiva. Por ejemplo, si escribimos la matriz de 3 por 3 a 1, 1, tiene que ser de la forma a 1, 2, a 1, 3. No sé si se ven los colores, o como para elegir otro color. ¿Sí se ve? Se ve. Gracias. A 2, 3, a 1, 3, a 2, 3, a 3, 3. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta matriz es simétrica. ¿Por qué? Porque vemos que claramente en la diagonal no va a variar, pero vemos que la posición 1, 2 y la posición 2, 1 son iguales. Lo mismo que después la posición 1, 3 y la posición 3, 1 también son iguales, y lo mismo en la posición 2, 3 y la posición 3, 2.
Entonces tenemos que esta matriz va a tener 6 componentes que son independientes. Ahora, cuando tenemos antisimetría, tenemos que un tensor A es antisimétrico si el tensor es igual a menos su transpuesto. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de estos tensores? Van a ser ceros en la diagonal. Vamos a tener A12, A13. Y aquí abajito vamos a tener el negativo. Entonces, aquí nuevamente vemos que el A12 está relacionado con el A21, con la posición 21. La posición 1,3 va a estar relacionada con la posición 3,1 y así igual la posición 2,3 va a estar relacionada con la posición 3,2. Pero en este caso van a ser negativos, van a ser contrarias. Entonces ahí tenemos que es antisimétrico. Ahora para ir finalizando, voy a borrar eso. Tenemos un pequeño juego, un pequeño Kahoot que esperamos que participen para ver si se entendió bien lo que explicamos. Así que no sé cómo lo hacemos. Pueden sacar su teléfono para poder meterse al juego y poder participar. Ahí está el código. Me perdí mi teléfono. Ahí está. Así que ojalá se motiven para poder participar en el juego. No va a estar muy difícil, se los prometemos. Son puras preguntas que vimos. No sé, güey, la trampa. No, no es trampa, no es trampa. Ya tenemos 4. Vamos, somos 21, así que vamos a esperar un poquito Yo más. también voy a participar. Eso es trampa de... Tenemos premio al final. Un friele. Un free L, en el momento en que volvamos presencial. Vamos 10, ya vamos a la mitad. Así que no sé si alguien más se irá a meter, si ahí van entrando más gente. Muy buenos nombres. Profe, usted también puede participar si quiere. No sé si alguien más va a entrar o empezamos el juego. ¿Profe, usted va a entrar? Sí, yo estoy, es MP. Ya, la gusta falta y empezamos. A1 avisa cuando esté lista. Por favor, para poder comenzar. Ya, Ahí entró ahora sí empezaríamos. Voy a poner empezar. Listo. La pregunta va a salir en la pantalla y solo sale la opción en el celular. Lo configuré para que saliera igual en el teléfono, igual por si acaso. Va ganando el agua, va ganando el agua.
Vanilla Lover pasó al primer puesto. Sigue en la punta, sigue en la punta. Se la van acercando, pero parece que todavía no. Nadie baja a Vanilla Lover. Sigue al tope. Vamos con las preguntas más difíciles. La última, la más difícil. Vamos a ver quién se gana el Free L. Muchas gracias por la participación. Por favor, que nos escriba por interno para ver la entrega del premio. Omar Alberto dice por el y la Cami sacó segundo lugar. Muchas gracias por participar y esperamos le haya gustado nuestra presentación y se haya entendido el tema. Gracias. Sí, entretenido. Bueno, si hay alguna pregunta más, igual hay mucho más que, bueno, por los que quieran, hay mucho más que hablar de tensores, es como solo la punta del iceberg, ¿no? Quería mencionar que, o sea, el único factor que cabe mencionar es que prácticamente, como lo había dicho al comienzo del curso, álgebra lineal era una branca menos interesante de la matemática hasta que se empezaron a ocupar más computadores y a automatizar los cálculos. Y lo que hace fácil un computador es repetir la misma operación, que sería sumar, 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 hacer producto, 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 de todas las entradas organizadas linealmente, ¿no? En un vector o en una... O sea, por eso es muy útil, porque el computador lo hace muy fácil. Y de hecho, los tensores continúan en esta dirección. O sea, un tensor también hace eso. Hay más componentes, es una estructura más complicada donde uno puede tomar más productos y obtener como generalizaciones de matrices con más entradas, con 3, 4, digamos, direcciones en las cuales pongo mis números. Pero también ahí el computador es muy fácil que lo haga rápidamente. Y ahora tenemos maneras de hacer cálculos en paralelo. Es el boom odier, ¿no? Que es como que muchos computadores al mismo tiempo hacen la misma operación para el mismo objeto y los tensores entran directamente en eso, ¿ya? Entonces, si a veces ustedes entienden, escuchan hablar de
aprendizaje de máquina, Big Data y todo eso, se basa mucho en tensores. De hecho, uno de los programas, ¿cómo se dice? Uno de los lenguajes de programación basado, la mayoría son basados en Python, pero uno de los lenguajes de programación que se ocupan más para programar aprendizaje automático y machine learning se llama TensorFlow, ¿ya? Entonces, porque de verdad se ocupan muchos tensores en ese campo. Es como, por la misma razón que la álgebra lineal subió de importancia, los tensores también subieron de importancia. Hay como un boom de estudio en eso, parece. Ya, eso quería. Ok. Después, ahora creo que hay un otro grupo con Camila, Guajardo, Oviedo. Sí, acá está. Sí. Ok, entonces cuando quieren compartir podemos ya empezar. Hola a Sí, los tres. al tiro comparto. Ya. Pero desmutense, ¿ya? Quien habla, ya, ok. No había cachado que estaba muteado, sorry. Ah, ok. Yo vi Dani que estaba desmuteada, pensé que ella iba a hablar. Ok. Ya. Voy a compartir. Ahí creo que se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, Dele nomás, ¿ya? ¿Se me escucha bien? Sí, funciona, sí, sí. Oh, oh. Se escuchaba, pero Dani, ¿alguien? Perdón, pero tenía que hacerlo con la cámara apagada, que mi internet ya. justo se puso malo. Ya. No hay problema. Pero se escucha, ¿cierto? Cierto. Sí, se te escucha bien. Sí, dale. Ya. A ver, voy a intentar una última vez, si se muere la dejo apagada nuevo. Entonces, bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar del teorema de Den-Sittler y nuestro grupo está conformado por Camila Guajardo, Matías Luengo y yo, Daniela Viado. Entonces vamos a, en el panorama de esta presentación, vamos a ver primero una pequeña introducción, luego unas cuantas definiciones para entender mejor de lo que vamos a estar hablando, luego el teorema de Den y un caso en particular que es el cubo y el tetaedro. Entonces vamos a partir con un ejemplo sencillo, como para ir tomándole el ritmo a la presentación, y vamos a tomar un triángulo rectángulo, isósceles, y un cuadrado en el plano, ambos con igual área, y nos vamos a realizar como la siguiente pregunta, que es si podemos mover o cortar el rectángulo de tal manera de que comediantes, es decir, cortar el triángulo rectángulo con cortes rectos, de tal manera que al reordenar las piezas vamos a obtener un cuadrado, ¿ya? Esto a algunos les puede sonar como familiar. No sé si recuerdan el juego del Tangrama. Y básicamente es como eso, un juego que lo más probable es que uno cuando haya estado, no sé, en esos puestecitos de feria, hayan estado y a uno le da como la intención de querer jugar. Y básicamente sí se puede, como lo vamos a ver ahora, vamos a ver como un dibujo que va a ser un poco más fácil para que veamos que de verdad se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces la respuesta es sí, sí podemos pasar un triángulo rectángulo mediante cortes y pasarlos a un cuadrado que tengan igual área. Entonces acá a la izquierda tenemos nuestro triángulo rectángulo, movemos un poco las piezas y podemos obtener un cuadrado. Esto es un caso como particular de algo que es como más general,
que fue conjeturado por Farkas Bolai, y se dice que fue probado por William Wallace en 1807. Entonces, primero, para poder entender de qué se trata este teorema, vamos a ver qué es la equidescomponibilidad, que tenemos dos polígonos que son equidescomponibles si pueden particionarse en un número finito de triángulos que solo difieren por isometría. ¿A qué me refiero con eso? Con algunas traslaciones y o rotaciones, pero que se mantiene. Y con esto podemos ver cuál era el teorema, que es el teorema de Wallace, Bolai y Gervais, que dice que dos polígonos son equidescomponibles si solo así poseen la misma área. Siguiendo como con la misma idea de esto, vamos a ver que el matemático alemán David Hilbert en 1900 presentó un total de 23 problemas matemáticos que son bastante conocidos, de los cuales hoy día justo en especial solamente nos interesa uno, que es el problema 3. ¿Qué dice este tercer problema de Hilbert? Dice que dado dos poliedros, cualesquiera de igual volumen, nos pregunta que si siempre es posible cortar el primero, como en un número finito de piezas poliédricas, tal que se pueda volver a ensamblar, como lo vimos en un principio con este juego, pero ahora como en más dimensiones, para poder producir el segundo. ¿Ya? Esto estuvo como harto tiempo, a lo mejor pensando como que o es o no es, y llegó este caballero y sacó el teorema, son dos, Dennis Sidler, que tenemos que dado dos poliedros en R3, estos son congruentes de tijera, si solo así poseen igual volumen y invariante de Den. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver unas cuantas como definiciones para poder entender el teorema que dije recién, que es como lo que se basa en nuestra presentación. Vamos a partir con poliedro. Tenemos que un poliedro es un cuerpo sólido conformado por la unión finita de polígonos, los cuales determinan sus caras, y los lados de los polígonos corresponden a las aristas del poliedro, y cada arista está contenida en exactamente dos caras. ¿Ya? Luego vamos a pasar a los ángulos diedrales. Este es un ángulo asociado a la arista de un poliedro y que corresponde al ángulo que hay entre dos planos que contienen a las caras incidentes sobre dicha arista. Sé que esto puede sonar como un poco trabalengua, así que a continuación vamos a ver como un ejemplo de a qué me refiero con un ángulo diedral. Entonces acá tenemos el cubo y nos vamos a imaginar que esta es la arista del cubo. Entonces nosotros vamos a verlo así, y el ángulo va a ser como lo que se forma acá, como lo que podemos ver en la figura. Entonces a eso me refiero como con el ángulo diedral. Entonces, dadas estas dos definiciones, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos que una disección, dado un poliedro P, esta corresponde a una descripción de P como una unión finita de poliedros con interior disjunta de pares, ¿ya? Y lo podemos denotar como que P va a ser la unión de P sub 1, unión P sub 2, hasta unión P sub n, y acá vale decir que los poliedros o bien son disjuntos o bien comparten una cara de menor dimensión. A continuación viene la congruencia de tijera, que ocupa lo que dije anterior, que tenemos que dos poliedros P y Q se dicen congruentes de tijera si existen discepciones P, como definí anteriormente, P sub 1, unión hasta P sub n, y un Q, que también se puede escribir como Q sub 1, unión hasta Q sub n, tal que los P sub K es isométrico a Q sub K, ¿ya? Para todo K entre 1 y n. Ahora vamos a pasar un poco a productos tensoriales. Como ya habían dicho un poco en la presentación anterior, se extendieron sobre el tema, así que acá solamente vamos a como tratar de recordar, por si se les olvidó alguna definición o algo así. Entonces, sean V y W dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K. El producto tensorial entre V y W es un K espacio vectorial, cuyos elementos de V producto tensorial W, vamos a tener que V está en el espacio V y W está en el espacio W, y esto viene representado como de una forma un poco más sencilla, matricialmente por la expresión V por W traspuesto, ¿ya?
donde V y W corresponden a los vectores columna que hemos visto como durante todo este semestre y el semestre pasado. Entonces, el espacio, el producto tensorial va a cumplir algunas propiedades que ya los dijeron nuestros compañeros en la presentación pasada, pero igual se los voy a recordar. Vamos a tener que para todo lambda en K y para todo V, V sub 1, V sub 2 en el espacio V y W, W sub 1 y W sub 2 en el espacio W, vamos a tener la primera propiedad que nos dice que el producto tensorial es bilineal. Entonces, vamos a ver que funciona tanto como a la izquierda como a la derecha. Y luego la segunda propiedad y la tercera propiedad tenemos que distribuye por la derecha y distribuye por la izquierda. Ahora vamos a ver como los espacios vectoriales de interés, para que nos va a servir mucho después, más adelante, en la demostración en concreto de este teorema. Vamos a tener que sea R, una lista finita de números reales, ¿ya? De R sub 1 hasta R sub n, y vamos a tener A sub 0 hasta A sub n, perteneciente a los racionales, donde vamos a definir como un tipo de producto. Vamos a definir V como el coespacio vectorial, conformado por todos los números de la forma A sub 0 más A sub 1 por R1 más A sub n por Rn. Y vamos a tener que V es de dimensión finita, ¿ya? Con la dimensión de V igual a n más 1. Entonces va a tener n más 1 porque es como, vamos a considerar cada multiplicación de una sub i por un r sub i, y el término que va a estar solito, que es la sub 0, por eso n más 1. Y luego vamos a decir que v sub 1, v sub 2 perteneciente a v son equivalentes si la resta del primero con el segundo pertenece a los racionales, ¿ya? Y esto como que induce una relación de equivalencia sobre v, y vamos a llamar como a estas clases de equivalencia el conjunto W, ¿ya? Para no estar como diciendo cada rato eso. Ya. ¿Todo bien? ¿Dani? No sé si se me sigue escuchando. Sí, sí, ahora se escucha. Sí, se te sigue escuchando, quedamos en las clases de equivalencia. Ya, vale. Entonces vamos a notar que W también es un coespacio vectorial con las operaciones usuales sobre los representantes de clase, así que es como casi lo mismo que anterior. Y ahora vamos a pasar como al invariante de Dehn, que igual es importante porque salía en el teorema. Acuérdense que el teorema decía que eran, si cumplía que era invariante de Dehn y tenían igual volumen. Entonces vamos a tener que un poliedro P, cuyas aristas tienen largo lambda 1, lambda 2 hasta lambda kappa, y vamos a tener sus ángulos diedrales respectivos, teta sub 1, teta sub 2 hasta teta sub kappa. Vamos a tomar como el R anterior, cuando habíamos tomado R sub 1 hasta R sub n, solamente que ahora vamos a tomar todos los largos de las aristas y todos sus ángulos diedrales respectivos, y vamos a definir V como el espacio de las sumas formales como antes, el mismo espacio de que tomamos una sub 0 hasta una sub n los racionales y multiplicamos, y vamos a tomar W como el conjunto de estas clases de equivalencia inducidas. Y con esto podemos concluir el invariante de Dehn de P, y ahora vamos a ver como, qué es en sí el invariante de Dehn, porque ahora lo acabamos de construir, y ahora vamos a ver qué es. Decimos que un poliedro P, cuyas aristas tienen largo lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub kappa, y sus ángulos diedrales respectivos teta sub 1, teta sub 2 hasta teta sub kappa, su invariante de Dehn corresponde a la expresión de la sumatoria de 1 hasta acá, de los lambda sub i, producto tensorial de la clase de equivalencia de los teta sub i. Y acá lo que es importante como
notar, por así decirlo, es que esta invariante de D va a pertenecer al producto tensorial entre V y W. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema, teorema de Venn, y le dejo la palabra a mi compañero Matías Longo. Sí, creo que la palabra es para la Cami. Sí. Ah, sí, no importa, pero bueno, claro, por supuesto. Para demostrar un teorema de este estilo que, si nos damos cuenta, igual tiene mucha trascendencia y aunque suene corto, tiene muchos detalles técnicos, vamos a demostrar primero este lema, que va a ser el punto clave de la demostración y en verdad simplemente nos dice la esencia de que esto sea un invariante. El lema nos dice que, tomando una disección cualquiera, cuando sumamos estos productos tensoriales que habíamos definido antes como nuestro invariante de Venn, nos permite recuperar el invariante del poliedro original. Eso es justamente la gracia de que se trate de un invariante, que no depende de cómo yo haga los cortes, sino que siempre se va a estar preservando. Por supuesto, esto suena un poco exótico, así que vamos a necesitar un par de definiciones y conceptos para poder demostrarlo. Entonces, primero, vamos a considerar sobre los poliedros, las denominadas banderas en este caso, que van a corresponder simplemente a tomar una arista con algún poliedro asociado, y sobre ellas vamos a analizar cómo van a estar distribuidas y cómo se corresponden dentro del poliedro original, nuestro P que teníamos nombrado antes. Para eso las vamos a clasificar de tres maneras distintas. La primera de ellas, las del tipo 1, van a corresponder a aristas que están dentro de nuestra disección, pero no en la frontera, no en el exterior del poliedro. Si uno se lo imagina, y más adelante vamos a ver un par de ejemplos, es más o menos como tener una arista donde está la envoltura del poliedro por fuera. Las del tipo 2 van a corresponder a aquellas que van a estar sobre alguna cara en la frontera, pero no van a pertenecer a las aristas dentro de nuestro poliedro, y las del tipo 3 van a ser directamente las aristas. Vamos a hacer esta clasificación porque para efectuar los cálculos de los productos tensoriales vamos a necesitar algunas propiedades específicas sobre ellas, simplemente por eso. Entonces aquí tenemos las ilustraciones con los distintos tipos de banderas. La de más a la izquierda es la del tipo 1, que con un poco de imaginación y perspectiva vemos que está contenida dentro. La del tipo 2 es la del medio, que está sobre una cara, y la del tipo 3 va a constituir un pedacito de una de las aristas del poliedro original. Y justamente esta clasificación la hicimos para poder definir nuevas relaciones de equivalencia sobre ellas. La primera de ellas es la equivalencia fuerte, que simplemente me va a decir, observa una arista y ve todos los poliedros que la tienen en común dentro de tu disección. La del tipo 2, la equivalencia débil, va a ser exclusiva para aquellas que son del tipo 3 y simplemente nos va a decir, observa aquellas que están dentro de una misma arista del poliedro original. Naturalmente, estas nociones de equivalencia son para poder clasificar nuevamente nuestras banderas y poder realizar los cálculos de manera mucho más ordenada. Es lo que vamos a hacer ahora, y les pido en este punto que presten bastante atención a mi cámara, porque notacionalmente esta parte va a verse un poco dura y complicada, pero la intuición geométrica es lo importante en este sentido. Entonces, partimos efectuando los cálculos de los productos tensoriales con aquellas banderas que son de tipo 1, que nuevamente recuerdo son aquellas que no están dentro de la envoltura o la frontera de nuestro poliedro. Entonces, tomamos una de ellas cualquiera y revisamos sobre la equivalencia fuerte en ellas. Revisamos todos los poliedros que tengan esta misma arista en común y vemos sus ángulos diedrales. Estos ángulos diedrales los vamos a medir de una manera en particular que haga que su suma, si es que uno lo piensa con los 2pi, 360 grados o cualquier otro sistema de medición, para esta demostración y en este paper en particular, lo determinamos como que la suma es 1, por un detalle técnico que más adelante voy a explicitar,
Pero de todas maneras, si tomamos otro sistema de medición de ángulos, va a funcionar de manera muy similar, porque solamente va a influir sobre la definición del W que teníamos antes, el espacio vectorial que necesitamos para poder construir el invariante de n y el producto tensorial. Solamente una definición del tema de las clases de equivalencia. En este sentido nos vamos a quedar con lo más simple, que es la suma es 1. Y como vemos en este ejemplo, la idea justamente es sumar sobre el entorno de esta arista. Y aquí vamos a utilizar mucho las propiedades de linealidad de los productos tensoriales. Y al efectuar este tipo de sumas en particular, simplemente como la equivalencia fuerte me dice que esta arista es en común con todos los otros poliedros que son fuertemente equivalentes, entonces en verdad va a ser un largo constante. Por eso podemos simplemente distribuir a un lado, observar las clases de equivalencia sobre los ángulos diedrales. Ya tomamos nuestra definición para que la suma sea 1, y 1 menos 0 es 1, es un racional, entonces ahí nos da una suma 0. Por ese detalle técnico es que era importante que la suma fuera 1, para poder obviamente definir que esta suma sea 0. Y tiene sentido, si estas aristas están contenidas totalmente dentro, uno esperaría en cierto sentido que no influyan tanto sobre la disección, si lo que yo quiero es el poliedro afuera. Fantástico, teníamos esta suma 0, ahora vamos a seguir con las demás de la misma manera. Tenemos las de tipo 1, seguimos con las de tipo 2, observamos nuevamente sobre sus banderas que son fuertemente equivalentes, que en este caso van a estar sobre una cara, así que la suma se va a efectuar como en este sentido, imaginando un poco cómo estarían estas aristas. Es como... Avanza un poquito más. Que es como se observa ahí. En este caso queríamos sumar sobre una cara, y en vez de reconstruir un ángulo completo como teníamos en el caso de las del tipo 1, para las del tipo 2 vamos a estar reconstruyendo la mitad. Un plano, si queremos pensarlo de esa manera, y los cálculos se efectúan de la misma manera. La equivalencia fuerte nos dice que estamos mirando en la misma arista, tiene el mismo largo, lo podemos distribuir por la linealidad del producto tensorial. En este caso, la suma de las clases de los ángulos va a corresponder a un medio menos 0 es racional, y nuevamente tenemos otra suma 0. Fantástico. Tenemos 2 de los 3 tipos, falta el último. Y para el último, como se imaginarán, es algo en el mismo espíritu. Solo que en este caso, obviamente, al estar sobre una arista, ya no vamos a tener ángulos tan definidos como un ángulo completo o la mitad, sino que va a corresponder directamente a los ángulos que estaban en nuestro poliedro inicial. Pero aquí necesito que presten bastante atención. Para poder efectuar estas sumas vamos a hacerlo de 2 maneras. Que por supuesto una de ellas incluye a la equivalencia fuerte, que vamos a tomar nuestra lista de tipo 3 y vamos a sumar por sobre todas las banderas que tengan esta arista en común, también de tipo 3, para poder así reconstruir el ángulo. Ese es el punto clave, la suma de sobre las clases sobre la equivalencia fuerte me va a reconstruir el ángulo del poliedro, que es como se expresa en el producto tensorial que aparece ahí. Y después vamos a hacer lo mismo, pero ocupando la equivalencia débil, esta que había mencionado que solamente se corresponde con las del tipo 3, porque la equivalencia fuerte me toma un pedazo de la arista, reconstruye el ángulo, y la equivalencia débil me va a permitir reconstruir la arista total. Recordando que la equivalencia débil simplemente era estar en la misma arista del poliedro original. Entonces así tenemos una especie de doble suma, una sobre los ángulos, otra sobre los largos, y por supuesto la idea de la equivalencia débil es que cuando yo estoy en una misma arista del poliedro original y solamente estoy sumando largos, el ángulo va a ser siempre el mismo. El ángulo ideal siempre va a estar pensado de esa misma manera cuando yo veo el todo, una vez que construyo el ángulo. Esto nos suena a una doble sumatoria, por supuesto. Ya sabemos cómo se manejan los productos tensoriales y simplemente la efectuamos. Primero, aquí tenemos la suma sobre cada una de las clases de equivalencia fuerte para reconstruir el ángulo diedral del poliedro original.
Y después sumando sobre toda esta suma de las clases de la equivalencia fuerte, una vez tenemos el ángulo, reconstruimos el largo con la equivalencia débil. El ángulo es el mismo para todos, ocupamos la otra linealidad sobre la primera coordenada y reconstruimos el largo total de la arista. Y tenemos así calculado cómo funcionan estos productos tensoriales para cada uno de los tipos. Y la gracia justamente de los productos tensoriales, que como espacio vectorial podemos hacer una reordenación de las sumas en la medida que las vamos tomando, y por cada una de las clasificaciones, naturalmente en cada una de las piezas poliédricas que van a estar apareciendo en nuestra disección, van a aparecer aristas de alguno de estos tres tipos, y estos tres tipos abarcan todas las clasificaciones que podemos hacer. Así que simplemente cuando hacemos los cálculos, reordenamos, obtenemos las sumas de tipo 1, que ya vimos que eran 0, las de tipo 2, lo mismo, son 0, así que solamente nos van a importar las de tipo 3, pero las de tipo 3, por este doble conteo sobre las clases de equivalencia fuerte y después sobre la débil, para reconstruir el largo, me recuperan cada uno de los factores que aparecen, cada uno de los sumandos, digo, que aparecen dentro de la definición del invariante de. Entonces, fantástico, reconstruimos cada punto y tenemos el poliedro original. Y con eso ya podemos pasar a la demostración del teorema, que por supuesto va a ocupar este lema de manera súper directa y súper fuerte, y una de las implicancias sale directamente de aquí. El teorema, como justamente nos hablaba sobre las distintas disecciones que podíamos hacer, es fácil ver aquí que por supuesto necesitamos una hipótesis de volumen, es bastante obvia y directa, pero el punto clave aquí va a ser sobre el invariante de, que cuando tomamos estas distintas piezas que son isométricas, por supuesto cuando son isométricas tienen el mismo invariante porque simplemente son una reordenación de la suma y estamos en un espacio vectorial, funciona bien. Como cada una de las piezas va a tener el mismo invariante y ya vimos que la suma de los invariantes me reconstruye los poliedros, fantástico, tenemos la congruencia original. Y en la otra dirección, voy a decir que en el paper que lo estábamos revisando no era tan explícita y tan clara la construcción, pero funciona más o menos en el mismo sentido. Cuando tenemos el mismo invariante de DEM, siempre se va a estar conservando, independiente de las disecciones que hagamos, y así simplemente de manera bastante inductiva, constructiva y poco explícita en ese sentido, simplemente vamos a tomar una disección del poliedro, el otro lo vamos a ir desarmando, obteniendo las piezas que necesitamos de manera inductiva, y si en algún punto necesitamos reordenarlas, hacemos nuevas disecciones y así vamos escogiendo todo para que se vaya conservando justamente este invariante DEN, que siempre lo va a hacer, como ya vimos en el lema. Ya. Ahora yo me voy a referir al caso particular del cubo y un tetraedro regular, ambos de igual volumen, y vamos a demostrar que estos no son congruentes por tijera a partir del teorema de Dehn, ¿sí? Sean P y Q, respectivamente, el cubo y el tetraedro original, o sea, el tetraedro regular. Ya, dado que establecimos que tienen igual volumen, lo único que nos va a importar en realidad a este punto es el invariante de Dehn, ¿sí? Entonces podemos decir que P y Q son congruentes de tijera si es que tienen igual invariante de Dehn. Bueno, sean lambda P y lambda Q los largos de los lados de P y Q, ¿sí? Y su ángulo diedrales delta P y delta Q, podemos decir que los ángulos diedrales son iguales, ya que ambas figuras son, o sea, ambos poliedros son regulares. Por simplicidad, en este caso vamos a medir estos ángulos diedrales de manera tal que el ángulo diedral del cubo va a ser un cuarto, ¿sí? Esto es netamente por conveniencia. Si lo hiciéramos de forma tal que el número fuera irracional, tendríamos exactamente el mismo resultado, ¿sí? Y con la clase de equivalencia, ¿sí? Notamos que la clase de un cuarto es la clase de 0, y que si Q es irracional, su clase es distinta de 0, ¿sí? Entonces, claro, los invariantes de Dehn para cada uno de estos poliedros
van a ser estos que aparecen acá, ¿sí? 2 en el caso del cubo, y 6 en la del tetraedro, ¿sí? Pero ya sabemos que, o sea, establecimos que la clase de un cuarto es igual a la clase de 0. Entonces, el invariante de den para el cubo es 0, ¿sí? Ya. Recordemos que estamos hablando del invariante de den porque si llegamos a ver que son iguales, entonces estos dos poliedros son congruentes por tijera, ¿sí? Bueno, pero bueno, estamos por acá intuyendo que quizás estamos viendo esto para llegar a que el invariante del tetraedro regular no es 0, ¿sí? Y esto es lo que vamos a probar a continuación. De nuevo, por conveniencia, vamos a situar al tetraedro en el isomorfo AR3 C por R, ¿sí? Consideramos este complejo, ¿sí? Y notamos que tiene módulo 1. Y definimos T sub 0 como el tetraedro de vértices como sigue, ¿sí? Podemos chequear que en efecto es un tetraedro regular porque las distancias a pares son iguales, ¿sí? Y ahora, en base al T sub 0, definimos T sub n como este tetraedro con estos vértices, y podemos ver que en efecto T sub 0, T sub 1, T sub 2, son solo copias rotadas de T0, ¿sí? Porque si es que nosotros tuviésemos, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo tuviese este lado del tetraedro, el que sigue, este es, no sé, T sub n, entonces T sub 1 va a compartir al menos este lado, ¿sí? Entonces, si vemos que T sub n es así, y ahí está la base, entonces al rotarlo puede compartir al menos una cara, ¿sí? Pero bueno, decir que el ángulo es irracional sería lo mismo que decir que la lista de los T sub i es infinita. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este ángulo es racional si es que nosotros podemos envolver cada arista de forma tal que usamos una cantidad finita de poliedros alrededor, cubriéndola completamente. Si yo tuviese un cubo acá, y esta es mi arista, entonces yo tengo un cubo hacia acá, tengo un cubo hacia abajo y tengo un cubo hacia adelante. Y dejo completamente cubierta la arista, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que el ángulo sea racional. Bueno, y decir que la lista de los T sub i es infinita es también decir que omega no es una raíz de la unidad. Pero esto es precisamente lo que ocurre, porque omega era un medio más 2 raíz de 2 partido por 3i. Y eso podemos comprobar, al menos a mano, hasta el caso 6, que no pasa. Para el caso 7 se puede demostrar esto inductivamente. No, es un cálculo no tan complicado, ¿sí? Entonces, como teníamos toda esta batería de equivalencias, sí que delta sub p es irracional, la lista de los T sub i es infinita, y no hay o sea, omega no es raíz de la unidad, entonces tenemos que como omega no es raíz de la unidad, delta sub p no es racional, ¿sí? Bueno, como es irracional, entonces el invariante de den del tetraedro regular es distinto de 0, ¿sí? Entonces, la clase de delta sub q es distinta de 0. Mediante esto se obtiene que o sea, gracias al teorema de Den, podemos decir que como el invariante de Den del cubo es 0 y o sea, el invariante de P es 0 y el de Q no es 0, no pueden ser congruentes por tijera, ¿sí? Y esto es fantástico porque nos ahorramos un procedimiento gigante solamente con el teorema de Den, ¿sí? Y bueno, estas son las referencias que usamos para nuestra presentación. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, no sé si lo puedes
explicar un poco más por qué omega a la n igual a 1 nunca vale para ningún n. Porque omega no es raíz de la unidad. Entonces, si quisiésemos el que omega sea raíz de la unidad, significaría que eventualmente encontraríamos un n Sí. para el cual omega a la n es igual a 1. ¿Sí? Porque, claro, eso sería ¿Y cuál es la equivalente. demostración de que no existe n? Más o menos. O sea, no sé si... Sí, ahí tendríamos que, o sea, los casos de 1 a 6 se pueden probar de manera así manual, sí, y de 1 a 7, si no me equivoco, se debería hacer haciendo em, viendo el álgebra del omega, o sea, de la raíz de la unidad, viéndolo como un grupo, ¿sí? Llegaríamos a que no tiene, o sea, que omega no es generador del grupo, ¿sí? Del grupo de la raíz de la unidad. Porque precisamente no podemos escribir todo ese conjunto como potencia de omega, ¿sí? Que creo que esa no es la que sale en el paper, pero es equivalente. Sí, con eso voy a aportar un poquito que otra forma de verlo, que creo que es la que aparece en el paper, que en el caso 7, uno puede pensar como poner esto en un disco de radio 1, y como tengo 7 puntos, puedo cortar esto en 6 secciones, de modo que me queden como los triángulos equiláteros esencialmente, y por palomar voy a tener al menos 2 puntos que estén a distancia menor a 1, que van a estar dentro de estas rotaciones de este W, y en la medida que vaya aumentando el exponente de la rotación, como están a distancia menor a 1, la norma va a ir decreciendo, se va a ir cayendo, así que nunca va a quedar sobre este borde del disco de radio 1. Esa es otra forma también de pensar por qué no puede ser raíz de la unidad. Ok, gracias. Sí. Ok. La otra cosa que se me ocurrió, no sé si es fácil de demostrar, creo que podría, en base a esa demostración, se puede ver casi rápidamente que contestar a la pregunta, tengo un poliedro, como por ejemplo el tetraedro regular, y demostrar que no se puede cubrir exactamente todo el espacio, lo que se llama teselar, con copias del tetraedro regular. Parece, ¿no? Parece que si un poliedro tesela el espacio, debe tener invariante de den 0. Es Sí, sí, otro quizás aplicación así como fácil. sí, No sé, puede que no sea sería... cierto, pero habría que quizás sea cierto. Sí, pero suena a cierto porque eso significaría que podemos cubrir cada tetraedro regular solamente con tetraedros regulares, de manera tal que cada una de sus aristas quede cubierta por finitos tetraedros que se podrían superponer, pero no podrían estar infinitamente superpuestos. Sí, eso. Bueno, y ok, no sé, yo no tengo más preguntas, me pareció muy clara la presentación. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, si no podemos... muy buena, dice Felipe. Ok, sí. Entonces, muy buenas las presentaciones de hoy. Muchas gracias a todos, todas, todes. Y entonces nos vamos a ver la última vez el viernes. Me han dicho que podrás que sea un poco más larga la presentación, pero no muy larga, no más que 50 minutos. Ok. Ya, entonces muchas gracias. Muchas gracias.